autorizar el decreto mencionado, enviado por el ciudadano presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, se suspenden las garantías constitucionales, acuerda. La libertad de expresión del pensamiento queda suspendida, el derecho a huelga queda suspendido, la libertad de manifestación pública queda suspendida. No importa, llegamos ahí. Diputado, ¿qué puede decir ante las agresiones que está viendo? Esta noche, coquita. Bueno, vemos una actitud medio molesta de Henry Ramos. Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo, durante la visita familiar a su Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo, durante la visita familiar a su ¡Gringo! Presentes sin supervisión. Yo sí quise aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, teníamos tiempo. Pues yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. No, déjalo así más bien. ¿Qué manda a hacer una guitarra para? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Tenemos a una entrevistada especial. El día de hoy tenemos a, la diputada Erika Ortega Zanoja, que va a decir algunas cosas a propósito de esos shows baratos, a propósito del daño psicológico que están generando con una novela barata, porque ya la novela es más mediocre que las de Leonardo Padrón. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos invitarlos hoy, porque la diputada Erika Ortega Zanoja, y me acompaña también ya Francis Colina, vamos a estar diciendo algunas cosas, así que no se pierda esta noche Zurda Conducta, la zurda de Chávez. Así, buenas noches y bienvenidos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez. Bueno, creo que para los revolucionarios no tiene que haber espacio ni cabida en nuestro corazón para la tristeza, porque tenemos que levantarnos y seguir ese ejemplo de estos compañeros que sabemos nosotros que en algún momento serán vengados con justicia, porque sin justicia no habrá paz. Y aunque ellos quieran sacarnos del camino, aquí estamos nosotros haciéndole honor, con trabajo, con valentía y sobre todo con mucha entereza al compañero, ese pana nuestro, maestro en algunas ocasiones, el pana Ricardo Durán, que se encuentra todavía por allí con ese micrófono pendiente, recogiendo impresiones y sobre todo escuchando detenidamente lo que el pueblo tiene que decir. El día de hoy tenemos un programa muy especial, lo decía Pedro Carvajalino, tenemos una compañera salida también de esta Casa Venezolana de Televisión, hoy orgullosamente diputada de la República Bolivariana de Venezuela, para que les duela a mucha gente. Y vamos a tratar un tema, porque aquí se ha querido utilizar la imagen de la mujer, una imagen, un concepto que fue la revolución que la levantó, porque aquí las mujeres se hicieron más mujeres y se hicieron más visibles, fue con la revolución bolivariana. Entonces hoy quieren utilizar ese teatro barato y nada mejor como una compañera aquí y otra compañera por acá dándole respuesta a esto. Vamos a ver este video, este trabajo especial, parte de que se mostró el día miércoles, me tengo entendido, en el Mazondo, pero con unos detalles que faltaban por allí. Antes de lanzar el video, Erika, ¿cómo estás? Bueno, mira que ya recibió el video. Muy bien, gracias por la invitación, muchachos. Un saludo para toda la gente que está viendo hasta ahora Venezolana de Televisión en uno de sus mejores canales.
y en uno de sus mejores programas, Zurda Conducta. Vamos a presentar entonces el video. Casi madrina, ya fue casi madrina. A propósito de muchas cosas que pasaron esta semana, vamos a presentar este video para que usted reflexione, video para que usted se den cuenta cómo hay unos zigzagueos narrativos a propósito de la política, cuando la política y la farándula hay una especie de maridaje, se presentan este tipo de cosas. Video número 4, ya regresamos con más de Zurda Conducta. Te quitaron el espacio familiar aquí, nos quitaron el espacio de la cocina, no podemos cocinar juntos, no podemos comer juntos, sino que tenemos que traernos solo. O sea, los carajos nos hacen todo para fregarnos, todo es para fregarnos. Lo que hablar con Juan Carlos cuando venga y monta todo y me hagan. Pero o sea, cuando montemos la campaña, eso es como todo. O sea, prepararnos para que tú dejes cuando se esté, pero que pare todo. Rueda de prensa con la foto del tipo en redes, o sea, desde clase un poco lo que dice Soco Miranda, que fue esporádico, o sea, que era un día sí, un día no, aquí concentrando todo, vale, con todo, es darle a la cabeza de esta vaina que es el huevón ese militar. Si no nos devuelven ese espacio, vamos con todo. O sea, pide todo lo normal, como estabas antes, que estabas bien, tenías tu música, tu iPod, cocinábamos juntos, estábamos en televisión, o sea, presiónalo. Pero que quiero tener todo Lilian para cuando, porque es que yo estoy seguro que no te vamos a... No, y que él va a hacer arrechito así, a de pinga. O sea, al día siguiente que el carajo diga, verga, qué peor me metí con este carajo. Y que entonces nos preparemos para la retaliación que va a tener conmigo. Sí, para seguir denunciando. A él. Pero foto en que ese carajo se va a cagar. Cuando tú pongas en tu Twitter la foto del tipo, cuando pongas en mi Twitter la foto del tipo, cuando voluntades y por lo que te quiero decir es que vayamos montando todo lo que es la estrategia de comunicación. Pero te digo, cuando comencemos con toda gloria, cada vez nuevamente el coronel Viloria viola los derechos y tal, denuncia el coronel Viloria ante el Ministerio Público, denuncia el Ministerio Viloria ante la OEA, denuncia tal. Pero con mi entusiasmo aquí la coñaza que quiero montar, que lo voy a montar bella, chula. Bella, pero cuenta conmigo. Yo sé. Y con Juan Carlos que monte. Y plantón aquí, vamos a hacer plantón aquí. Pero eso es distinto, eso después como le... Pero por ejemplo, yo quiero que Juan Carlos me traiga el escrito que vamos a meter ante la comisión, el escrito que vamos a meter ante la ONU, el escrito que vamos a mandar a Amnistía, el escrito que vamos a mandar al Ministerio Público acusando al tipo de robarme mi vaina, el escrito que vamos a meter ante la Defensoría del Pueblo, el escrito que vamos a meter ante derechos fundamentales, y que quiero que tú sabes que le venga y que el tipo vea. Digo, coño hermano, mire, voy con todo. Usted me odió a mí, voy con todo. Usted me odió a mí y a mi familia. Usted me odió a mí y a mi familia porque me quitó el espacio familiar de mi visita. Métete por ahí. Usted me odió a mí y a mi familia y a mis hijos. Voy con todo. Le estoy dando una oportunidad que me devuelva mis condiciones y mis reglas como las tenía antes. No me la va a dar, ok, voy con todo. Sí, tú y yo estaba a punto de tirarle coñazo a esos tipos varias veces, ¿vale? Busca la foto del tipo. Y a partir de ese momento, toda la campaña, bella. Y hay que buscar aliados que te ayuden, hay que buscar ONG que ayuden a divulgar, hay que hablar con la pandilla, con Ravel, para que pongan la foto del carajo en otro ratito. Hay que hablar con el Nacional para que saquen todo. Este es el verdugo que tiene la judía del pueblo, que con todo. Y acompañado de todas las acciones judiciales. El día sábado fui a visitarlo, no me dejaron entrar, me quitaron la visita. Ayer terminó mi esposa frente a otros familiares. Su esposa acostumbra llegar a las 12:10, 12:20, 12:40. Acostumbra.
Se lo di por escrito. La primera vez que hablé con ella, llegó al otro día a las 8 de la mañana. La visita empieza a las 8 de la mañana. Si hay una persona que puede llegar a las 2:30 y entrar, sí, yo tomo en consideración familiares que vienen desde Barquisimeto, desde el Zulia, puede ser que haya ocurrido. Esas son situaciones extemporáneas. Su esposa es rutina, vive aquí en la zona, acostumbra llegar en la raya a las 12. Tengo como probárselo porque tengo todos los horarios de entrada de ella, porque eso está digitalizado, por favor. Y lo tengo por escrito donde un día no solamente llegó retardada a las 12, sino que cuando el guardia le dijo que no podía pasar, como le dijo ayer, le dijo, no, eso no es así, y pasó y dentro del sistema de seguridad penal ingresó sin autorización. Y yo agarré, la senté y le expliqué, mire, usted creyendo que tiene la razón, usted no puede colocarse en un plano de ilegalidad, donde pueden tener consecuencias legales. Primero, usted no está autorizada a violentar las normas de un centinela. Segundo, usted está llegando retardada. Hoy voy a volver a hacer por 10ª vez la excepción, pero quiero dejar constancia que se le está informando que la llegada es hasta las 12. Ya es una situación reiterada la de la señora Lidia. En eso salió el coronel de la cárcel y comenzó a gritarme, muy fuerte. Empezó a meterse con mi relación familiar, con mi matrimonio. Empezó a insultarme, a gritarme delante de todos los demás militares. Yo le pedí que no me gritara, que bajara la voz. Y él me decía que si le seguía respondiendo me iba a quitar la visita, que me quería quitar la visita por 6 meses. Y así siguió discutiendo y siguió gritándome delante de todos los militares y delante de todos los familiares que estaban ahí esperando en su cola. Yo vengo cuando a mí me da la gana a ver a mi marido. Y a mí, usted no me hable así. Usted no me hable así. Testigos, como me está hablando el coronel aquí, testigos. Testigos. Discriminación y trato inhumano. No me hable así. Respete a los familiares. Si no baja la voz, le va a sacar la visita. Si usted no la baja tampoco, yo no la bajo. Bajo la voz. Ah, gracias, muy amable. Baje la voz. Le voy a decir, no sé si él, le voy a preguntar hoy, mejor nos sentemos a hablar, porque si a mí no me devuelven mi visita normal, como era arriba, cocinando con mis amigos, con mi familia, con mis hijos, como era antes, voy a denunciarlo directamente a usted, coronel Vilobo. O usted da el paso y devuelve las condiciones de antes, o vamos con todo. Míreme bien, con todo. Y cuando yo digo con todo, es con todo. Le devuelve las condiciones de antes. Si no, yo nada más le digo que devuelve las condiciones de antes. Si no, vamos a denunciar completamente. Los visitantes de los privados de libertad, al llegar a la prevención del penal, deben presentar su cédula de identidad laminada. En el área de requisa, la primera actividad que se realiza es la revisión de paquetes. Deben presentar a los efectivos de servicio los objetos personales y alimentos que traen. La mayoría de las visitantes son familiares, esposas, hijas, razón por la cual nuestro personal femenino se encuentra
debidamente orientado y entrenado para dar un trato adecuado, respetuoso a los familiares, quienes se encargan de realizar la revisión corporal y de las prendas. Una vez realizada la requisa de paquetes o inspección de los artículos que traen los visitantes a este centro, pasamos a un área de requisa corporal. En esta área contamos con 2 cubículos con una separación de 2 áreas, a destacar una para colocar los paquetes y otra para la requisa previamente corporal, para que esta sea realizada de manera privada y confidencial, respetando su pudor. En esta área pueden permanecer los niños menores de edad. Cabe destacar que las mujeres que son requisadas aquí son requisadas única y exclusivamente por funcionarias del mismo sexo. Todo esto en función de evitar que sea violentado su dignidad, su pudor, basándonos en las leyes y reglamentos de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Me quieren matar. Me quieren matar. Eso fue un problema personal entre Maloni y la Crema. Ellos fueron y vieron a Luis que estaba montado en la tarima. No lo maten en la tarima, porque el conflicto que nosotros tenemos con él es con él, no ni con la esposa de Leopoldo López, ni con la cantante. Me quieren matar. Ni con la esposa de Leopoldo López, ni con la cantante. El día de ayer fuimos a visitar a Leopoldo como lo hacemos los fines de semana. Día domingo, día de familia. Tu esposo llamó a la violencia y gracias a eso el mío está muerto. Tú vas y lo ves. Yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos. Y eso no es igual. Amor, no es justo que haya una parcialidad hacia tu lado y hacia el mío. No se ha escuchado. Estas víctimas reales. No son 43 víctimas como ustedes van promulgando por todos los países. Aquí hubo guardias nacionales, hubo policías, hubo venezolanos a pie. Bueno, ahí está, aquí pudimos observar cómo en 12 minutos se sintetizó, bueno, el elogio de la locura, el elogio de una narrativa desesperada, el elogio y la búsqueda de la victimización por todos los medios ante la imposibilidad de imponer dentro de sectores opositores como una especie de niveles de importancia a la ley de amnistía, que no es amnesia. Escúchese bien, por ahí acabo de ver de que se le acaban de imponer unas medidas cautelares a la compañera Lilian Tintori por el tema de la violencia de género. Yo desde acá muy responsablemente quiero pedir también, bueno, que se le garantice la seguridad, escúchese bien, al coronel Viloria, que pudo demostrar cómo todo esto hace parte de un correlato del absurdo, de un correlato de la locura. Cómo este personaje, Leopoldo López, combina a su esposa a convertirse en una estratega comunicacional del llanto, de la victimización permanente para tratar de que este personaje no asuma las responsabilidades de sus actos, de sus acciones que han dado, bueno, como resultado 43 personas asesinadas. ¿Dónde queda, por ejemplo, los derechos humanos de la familia del coronel Viloria que también están siendo practicados
prácticamente publicitados por las redes sociales debido a la orden que hace el señor Leopoldo López a sus amigos Rabel y a sus amigos de Dollar Today y a sus amigos del Nacional. ¿Dónde queda el pueblo venezolano? ¿Dónde quedan, bueno, la capacidad ya de asombro que ya nosotros hemos perdido con cada uno de estos montajes falaces, con cada uno de estos montajes írritos, con cada una de estas búsquedas de, bueno, de la estupidez perdida, por decirlo de alguna manera? Pero bueno, que sea la compañera Erika Ortega la que responda a algunos tópicos a propósito de dos casos, ¿no? Bueno, la supuesta violación de su integridad física, la violación de sus derechos humanos y el montaje que también se utilizó en donde unos personajes, el señor Almagro en el caso en particular decía que el señor Díaz de Acción Democrática, alias La Crema, era un personaje de la política y vamos a ver que estaba metido en unos asuntos de los cuales a mí no me compete meterme ni indagar. Compañera Erika Ortega. Fines innobles. Bueno, lo primero que habría que decir en este momento es que, primero que nada, Ramo Verde no es un resort, ¿no? Y por el hecho de que esta gente haya nacido en cunas de oro no quiere decir que esos 43 venezolanos y venezolanas, tanto chavistas como opositores, que fallecieron tras el llamado a la violencia que hizo Leopoldo López, no merecen respeto ni justicia. Yo creo que es importante que el país entero sepa que a esta gente se le ha incautado en estas visitas familiares no solamente celulares, sino bebidas alcohólicas e incluso productos no adecuados por una persona que se supone que está privada de libertad porque fue sentenciado a una pena de prisión que debe respetar. No es precisamente un plan lo que queremos en Ramo Verde. Queremos que esa persona que fue sentenciada por haber incitado a la violencia y con ello generado gravísimos daños a la nación, no solamente daños materiales, sino también la pérdida de vidas humanas, todo el desequilibrio psicológico para mucha gente que se vio afectada con esta situación, pues pague como debe pagar cualquier preso en Venezuela. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, lo triste de hacer uso de la condición femenina, de la condición de mujer, en el caso particular de esta pareja, que tú bien lo decías, ¿no? Farándula y política utilizada con fines innobles. Se hace entonces de manifiesto para pretender manipular a la comunidad internacional y también algunos incautos nacionalmente que consideran que en verdad se le estarían violando los derechos humanos a esta señora. Allí lo que se está demostrando es que esto fue un vulgar chantaje. El objetivo de la familia del señor Leopoldo López era que ellos pudieran seguir disfrutando de algunas condiciones que habían tenido y que lamentablemente yo considero que fuimos muy laxos en ese sentido, ¿no? Porque permitir que el señor tuviera un iPod, un televisor, 64, un televisor pantalla plana y un microondas, son unas condiciones que tal vez puedan ser para aquellos presos del Centro de Tratamiento Comunitario Francisco Canestri que existía en los 80, para gente que había cometido delitos menores, pero una cosa es esa y otra cosa es ver lo que nosotros empezamos a observar en Ramo Verde. Y bueno, a pesar de la decisión del gobierno bolivariano y en este caso de los directores de Ramo Verde de mantener una cierta amplitud con este señor que está privado de libertad, pues lamentablemente ellos consuetudinariamente vinieron a exigir, como si fuese su derecho, estar en unas condiciones distintas a las que están todos los privados de libertad en Venezuela. Pero hay algo allí dentro de ese material, ¿no? que ella hablaba en la conversación con el señor Monstruo de Ramo Verde, que desmiente también una de las campañas que también ha hecho desde que el señor está privado de libertad, cuando comenzaron a decir que bueno, que estaba en condiciones infrahumanas, que bueno, que en una cárcel de 2x2, entonces ellos ahí mismo dicen, bueno, tú tienes que estar como estabas antes, estabas bien, tenías tu cocina, cómo se le van cayendo las mentiras que han venido acumulando, pero yo creo que lo grave es cómo se presta el tema de la media, de los medios venezolanos, incluso los internacionales, que hasta cuándo siguen de esa manera y todavía hay personas que le creen. Porque Leopoldo López Mendoza no es sino simple y llanamente un instrumento del imperialismo norteamericano para hacerse de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es digamos, el portaestandarte de la oposición en Venezuela, que logró salvar
aquella, digamos, aquel sector oposicionista que se vio forzado a participar en una mesa de diálogo con el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando ganó la revolución cerca del 73% de las alcaldías a nivel nacional. Entonces fue Leopoldo López, un político fracasado que no ha logrado absolutamente nada por todas las corruptelas en las que se ha visto envuelto, lamentablemente junto con incluso su propia madre, con el dinero que utilizó de Petróleos de Venezuela, etcétera, etcétera, toda esa información que ya es archiconocida en nuestro país. Bueno, lamentablemente fue él junto a la señora María Corina Machado los que reavivaron a la oposición, pero lo hicieron de una manera antidemocrática, llenando de terror, sangre y dolor a todas las familias de este país, porque incluso el sector de la oposición en las guarimbas se vio perjudicado, porque fueron justamente esos sectores los que ellos trancaron. Ellos invocaron unas guarimbas que en San Antonio de los Altos, en Montaña Alta, en San Antonio del Táchira, en Chacao, en la Plaza Altamira, ya la gente los aborrecía, porque por más de 3 meses mantuvieron esas zonas trancadas y con una gente que el propio Loren Gómez sale en videos que ustedes mismos han mostrado aquí, decía que fueron financiados, pagados, promovidos, impulsados por los sectores de la oposición. Así que es muy doloroso como diputada de la patria observar dentro de la Asamblea Nacional a gente que está promoviendo una ley de amnistía precisamente para favorecer a quienes pretendían volar con C4 puentes y discotecas y centros nocturnos en San Antonio del Táchira y en el estado Zulia, para quienes, según dicen, están en la tumba, pero en realidad lo que están haciendo es cumplir con una condena porque lamentablemente, como dicen ustedes, se cayeron con los kilos. No, pero que además que ellos dicen están en la tumba y después cuando entonces se les plantea sacarlo de la tumba le dicen al ministro de Interior, por favor no me saque de la tumba. Yo aquí estoy viviendo en condiciones, no me lleve al helicoide. Lo mismo que en el caso del señor Leopoldo López, que decía que antes vivía bien, ¿no? Ahora dice que vivía bien, pero hasta hace unos meses, según eso, eran condiciones de habitaciones de 2x2 y que la pasaban muy mal. A mí lo que me duele, en verdad, Pedro y Negra, a mí lo que me duele es que hay gente que cree en ellos. Porque, claro, muchas de esas personas que caen incautos allí, lamentablemente, tienen muchos años viendo televisión, observaron a esta dama que es la esposa del señor Leopoldo López en un reality show, la ven hermosa, rubia, el estereotipo gringo, el estereotipo de una muchacha, tú sabes, muy linda, exitosa, profesional, mujer, madre. Yo también soy mujer, yo también soy madre, yo también soy profesional, pero nosotros tenemos que poner las cosas en su justo lugar. Leopoldo López hasta hace poco estaba diciéndole al mundo entero que las condiciones en las que él estaba en Ramo Verde eran condiciones infrahumanas. Y resulta que los videos han demostrado lo contrario. El señor no solamente tenía televisores pantalla plana, tenía un iPod, lo dice la señora en ese audio, tenía hasta posibilidad de cocinar, tenía todos los medios para estar bien. Entonces, lamentándolo mucho, tanto los señores aquí dentro de Venezuela, de la oposición, los que fueron a votar el pasado 6 de diciembre creyendo en gente como esta, han sido presas de un engaño vulgar y silvestre. Es una cachetada que se agarre de una ley que ellos también criticaron muchísimo, que es la ley para una vida libre de violencia, que fue hecha en revolución por los revolucionarios. Entonces agarren toda esta tramoya, se vayan a los organismos, inclusive instituciones creadas por la revolución, como la misma Defensoría del Pueblo, entonces a poner en ese papel de Magdalena. Usted que hay un poco de cosas que a mí no me cuadran como mujer venezolana y de pueblo, ¿no? Pedro me decía, no digas esas cosas, no voy a decir otras, Pedro, tranquila, tranquilo. Pero es que es verdad, porque aquí nosotros nos tienen a las mujeres venezolanas, Erika, nos tienen sometidas durante 2 años a una guerra implacable, porque somos las mujeres las que hacemos cola. Y una de las cosas con las que más se ha metido con el tema de los artículos de aseo personal, señora Lilian Tintori, dígame usted dónde consiguió los modes, porque el pueblo de las mujeres venezolanas no lo consigue, se lo trajeron de Miami, o aparte también del embuste, no, me mandaron a decir Negra, te había dicho que no dijeras eso, pero pero es que yo lo tengo que decir, yo soy la voz del pueblo. Pero a mí lo que más me impresiona, es el histrionismo con el cual se plantan ante las cámaras. No, y la porque señora lamentablemente, a eso a lo que voy, ¿no? Es el histrión, es la forma en la cual se asumen ante la cámara, porque son de la farándula. La señora Antonieta Mendoza de López fue nada más y nada menos que la directora de comunicaciones del grupo Cisneros. Es decir, ella tiene nexos muy cercanos a la gente del Canal 4 y de todo el grupo y el emporio
que dirige en este momento Adriana Cisneros, que por cierto estudió conmigo cuando yo hacía ballet hace 1000 años y conozco muy poco de ella, pero sí sé lo que se ha venido generando durante más de 16 años de revolución en el canal que dirigía hasta hace poco su padre. Mira, Erika, vamos a pasar un video. Yo sé que nos queda muy poco tiempo porque tienes algunas responsabilidades con los hijos de uno, pues, que son... lastimosamente hay un sector que le gusta utilizar sus hijos para esos objetivos políticos bastante individuales y particulares. Pero el compañero Ricardo González, no sé en dónde se encuentra ahorita, ojalá lo encuentre alguna persona. Por favor, si vienen a Ricardo González le dicen que aquí estamos haciendo Zurda Conducta. El satélite Simón Bolívar. Miren, él entrevistó, ustedes saben que estamos saliendo a la calle, entrevistó a Ramos Alup. Lo bastante paradójico, el teatro del absurdo, es que Ramos Alup no sabía cómo se llamaba el tal muchacho de La Guaya. Vamos a ver este video, entrevista exclusiva a Ramos Alup, y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Ay, voy a entrevistar a Ramos Alup. Bueno, en este momento vamos a viajar en la máquina del tiempo, vamos a tratar de conversar con algún dinosaurio. ¿Quién será este señor que está aquí al lado? No lo sabemos. Creo que es uno de los que está vinculado a la DICIP, todavía no lo sabemos. Vamos a averiguar, grábalo de nuevo, Jonathan, por favor. ¿Será ese señor? No lo sabemos. Mira quién está aquí, Vale. Por fin, ¿cómo está? Bien, Vale, me siento libre, Henry. Mira, Henry, has estado haciendo un poco de turismo social, ¿no? Turismo de barrio. Viniste un rato acá a Quinta Crespo y después te devolviste allá a Latillo. Mira, yo no hago turismo social. Tú puedes llegar a Quinta Crespo y preguntarle a la marchanta que vende los tomates, al compañero que vende los tubérculos, la yuca, etcétera, todas esas cosas, a la gente que vende el pescado y que vende los mariscos, a la gente que vende las llanas, para que te digan ellos. Si yo no hago cada 15, 20 días, habitualmente, hace un montón de años, hace como 25 años, mercado a Quinta Crespo. Y algún mercado menor que tengo cerca lo hago a veces en el Excelsior Gama, a veces en la Muralla. ¿Cómo se llama un serrano que tenías en aquella fotografía donde lo compraste? Porque estamos buscando, porque se hace cola para todo, pero para ese jamón serrano, bueno, ¿qué cantidad de cola habrá hecho? Me lo regalaron y lo he ido cortando poco a poco, y cuando quede el hueso lo rebano porque sirve para hacer un cocido bien fuerte. Mira, Henry, un saludo ahí a la familia de Elvis Durán, Henry, por favor, para que le mandes un saludo ahí a la familia de Elvis Durán que te ha seguido de cerca los últimos días. El tal muerto de La Guaya fue uno. Bueno, un saludo a él, a todos los venezolanos. Sí, Elvis Durán es el tal muerto ese asesinado por La Guaya. Bueno, mira, yo no sabía que se llamaba Elvis Durán. Mira, cualquier venezolano muerto, eso es doloroso para nosotros. El tal muerto de La Guaya fue uno, el muerto del francotiro fue otro. Pues yo no apuesto a que si el muerto de un lado es bueno y el muerto del otro lado no. Yo no quiero muertos de ningún lado, de ningún venezolano. Yo no he matado a nadie ni voy a matar a nadie. ¿Cómo se criticó la postura del general Ángel Vivas, por ejemplo, en ese entonces, que era el que recomendaba a Robert Alonso y esos sectores? ¿Por qué no tomaron postura? ¿Por qué no se separaron de ellos sin ser cómplices, Henry? Cualquier recomendación sobre actos o hechos de violencia tiene que merecer la reprobación de cualquier venezolano. La haga un militar o la haga un civil, tenga o no tenga color o bandera política. Tú lo que no puedes es circunscribir una serie de hechos dolorosos porque murieron venezolanas y venezolanos de diferente condición. Yo no sé cuál era la militancia de los muertos, de verdad que no lo sé. Ojalá que no se hubiera producido eso. Ahora tú, un solo deceso, ni siquiera un herido. Ahora tú lo que no puedes decir es que los muertos, las víctimas que los mataron los manifestantes, porque el balance es que la inmensa mayoría, yo no sé cuánto, pero la inmensa mayoría de las personas que murieron lo fueron por represión de las fuerzas policiales y militares. Y es bien bueno que se nombre una comisión de la verdad para que no... justicia sobre los excesos de violencia, Henry. Sobre los excesos de represión, ¿reconocen ustedes que yo no voy a contestar? Adelante. Yo no voy a contestar lo que tú quieres que yo conteste, sino lo que yo creo que debo contestar. Ahora, yo no sé, seguramente que ahí me van a aplicar ahí operación tijera, porque yo le digo al Sistema Nacional de Medios Públicos 1000 palabras y me sacan 10.
Diputado, volviendo al modelo de Estado. Ojalá en ZK me saquen completo. ¿Qué iniciativas de inversión social conservaría de las que están puestas en práctica y cuáles anularía? Mira, cualquier programa que sea eficiente sin discriminación. ¿Cómo cuál? Cualquier programa que sea eficiente sin discriminación. Fíjate, te voy a poner un caso. El plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Nadie dice que ese fue un programa hecho o ideado e implementado durante gobiernos de Acción Democrática. Y no es que yo reivindique para D, porque ese no fue un programa de AD para D, sino de AD para Venezuela. Bueno, imagínate tú que un muchacho de Bobure tuviera oportunidad de ir a MIT, que un hijo de un pescador de Sucre pudiera ir a Harvard. ¿Les van a garantizar eso? Pero si es que eso se garantizó cuando el programa funcionó plenamente y los muchachos afuera no tenían que andar chillando porque no le llegaban los dólares de Cadivi. Cuando López fue a Harvard, me imagino que él es hijo de un pescador allá en Carúpano. Es que yo voy a ese señor y bueno, ya yo no sé si reírme, porque es que también nos quieren poner como el viejito gracioso, pues. No, el señor es tremendo facho y bueno, ahí tiene pues. Elvis Rafael Durán de la Rosa, 28 años, que está cumpliendo 30 años en este año. Y bueno, le seguiremos celebrando los cumpleaños a todos esos compañeros que fueron caídos, pero es verdad que hay muertos de primera y que hay muertos de segunda, porque ellos se cansaron de cacarear asesinatos que fueron hechos y provocados por sus mismas acciones políticas y bueno, levantaron esa bandera, pero ¿y los demás? Porque tenían una camisa roja, porque no estaban de acuerdo, porque querían pasar por allí con su vehículo, o la gente que le quemaron las casas, o esos malandrajes que terminaron los últimos días de la guarimba, que le ponían las guarimbas a la organización, como decía Erika. Y bueno, si tú quieres salir a trabajar me vas a tener que pagar peaje. Eso lo hicieron en Táchira. Ocurrió también. Claro, crearon pranatos dentro de las guarimbas. Entonces, bueno, ¿qué más te puedo decir, Pedro? Creo que se nos va la compañera para su casa. Sí, pero bueno, sus consideraciones, el solo hecho de que ni siquiera conozcan los nombres, pero he ahí entonces un análisis y una autocrítica que tengo que hacer a los medios de comunicación nuestros. Lo decía la Negra en una reunión de Estado Mayor Comunicacional. Veamos cómo este sector, lo decía también Larisa Costa también en una reunión, cómo este sector ha construido una narrativa y una épica y cómo se conoce en el resto del mundo la situación de Leopoldo López y cómo ellos mismos definen. Leopoldo López le decía, tú vas a ser la encargada de la estrategia comunicacional, tú vas a sacar el nombre del señor Viloria, tú eres la encargada de que, bueno, de que se muestre, de que es una persona, hasta que no retornen mis intereses nuevamente, nosotros no vamos a quitar el andamiaje, el ataque. Y nosotros muy poco hemos hecho con el hecho de saber quiénes son nuestras víctimas. Nosotros tenemos 43 víctimas, más allá de lo que quiera decir el señor Ramos Alú, de que si supuestamente vamos a contabilizar y quiénes son de oposición y quiénes son de chavismo, eso bastante análisis se ha hecho y sabemos quiénes son las personas y de qué condición política eran. Más eran los nuestros, pero nosotros no hemos tenido la posibilidad de saber quién es Elvis Durán, ¿no? De saber quién era la mamá de la Negra que murió por, bueno, la locura de una persona de que no dejaron que, por ejemplo, el carro avanzara a una emergencia médica en medio de la guarimba. Mira, Elvis Rafael Durán de la Rosa era un motorizado que vivía aquí mismo en el municipio de Sucre, era vecino de Venezolana de Televisión. Y si yo mal no recuerdo, él era gemelo con otro, por cierto. Y este compañero, cuando falleció, lo hizo porque a unos señores que ahí mismo en Horizonte, muy cerca de Televen, se dedicaron a poner guayas porque un llamado que hicieron, tanto Robert Alonso como el general Guaya, general Vivas, está ahí vivito y sin coleando, ningún tipo relajado. de problemas, llamaron a la gente a colocar guayas. De eso hay fotos, hay toda una serie de información pública y nosotros lamentablemente, mea culpa, no hemos logrado difundir toda esa situación. Yo recuerdo en Mesa Informativa, yo entrevisté al papá de Elvis Durán. El señor con un dolor en el alma no podía ni hablar de la situación de su hijo. Nosotros mismos fuimos testigos de excepción, como aquí en la calle B de los Ruices mataron a un guardia nacional con un tiro en el cuello.
desde lamentablemente esos edificios que están allí, y lo hicieron porque el señor, el Guardia Nacional iba hasta allá a retirar unas cuerdas de escombros que habían colocado allí, unas cosas que lamentablemente lo que hacían era amenazar esta planta televisiva porque estábamos denunciando lo que estaba ocurriendo a nivel nacional. Yo recuerdo a Gisela Rubilar, recuerdo a aquel compañero en Lara, que fue uno de los primeros amenazados con una guaya, recuerdo al compañero del Ministerio del Transporte Terrestre, que era paramédico motorizado, que se vio, bueno, todo envuelto. Recuerdo incluso el hijo de una registradora del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que tuvo un accidente terrible porque ellos echaban aceite en las vías, todo para supuestamente ahuyentar a los colectivos, ¿no? Calificando a una organización que nunca llegaron, a una organización popular tan hermosa que sirve justamente para los fines de la hermandad, para mantener la revolución bolivariana a flote. Yo formo parte de un colectivo de mujeres que damos teta, pues, y que dimos teta. ¿Cuál es el problema? Promovemos la lactancia materna. Hay colectivos como el colectivo La Cantera, donde están allí todos los compañeros músicos, cantores, cantoras, cantantes, poetas. O sea, es la banalización y la estupidización digamos, más bien hasta la resemantización de algunas categorías que son propias de la revolución bolivariana con el objetivo de criminalizarlas. A eso se ha dedicado Leopoldo López toda su vida. Primero con los llamados círculos del terror, después ahora con los colectivos, después no sé qué. Como tú misma lo decías, Negra, colectivos que nunca llegaron, bandas que solamente fueron de ellos las que, bueno, lamentablemente se acercaban a cada punto que tratábamos de liberar para el libre tránsito, que es un derecho constitucional, para asesinarnos, como mataron a Gisela Rubilar. Yo de verdad lo digo con el corazón en la mano, yo ruego a la providencia que esos días horrendos que tuvimos que vivir todos los venezolanos y venezolanas no vuelvan no tengamos que volverlos a vivir más nunca, sobre todo quienes hacemos vida aquí en Venezolana de Televisión, porque en la primera línea donde está la avenida principal de Los Ruices está nada más y nada menos que el preescolar de Venezolana de Televisión, y así como ellos quemaron el preescolar del Ministerio de la Vivienda y Hábitat que queda allí en la avenida Francisco de Miranda, uno de los objetivos era quemar el preescolar de Venezolana de Televisión porque estaba en la primera línea, está allí en el lobby. Y ahí están los hijos y las hijas de nosotros y nosotras. Están los bebés de 6 meses a, entiendo que son 5 años. 5 años. Y más de una vez las maestras y la directora de este Centro de Educación Inicial, Matea Bolívar, tuvieron que sacar a los niños de aquí porque esta gente que estaba acá estaba promoviendo guarimbas a las puertas de Venezolana de Televisión. Eso ocurrió y todas esas personas que tuvieron que vivir esas experiencias merecen ser respetadas y merecen que haya justicia. Y quienes convocaron lamentablemente a esos hechos de violencia tienen que asumir la responsabilidad de sus actos. Bueno, muchísimas gracias, diputada Erika Ortega Sanoja, está cordialmente invitada, es la primera invitada de este año, de esta nueva etapa de Zurda Conducta. Así que bueno, nosotros vamos a ir a un corte, ya regresamos con más de Zurda Conducta. Saben que se pueden comunicar a @la zurda de Chávez, a @Caroyafra, a @Pedro Conductas, termina en Z. Así que vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, y nosotros seguimos acá en Zurda Conducta, cuando son las 11:04 de la noche. El señor director se encuentra hoy desplegado táctica y estratégicamente en medio de la creatividad. Tiene el síndrome de Peter Pan. Por favor, perdónenlo que él es así, pero bueno, nosotros estamos tratando de comprenderlo. Y bueno, el señor Navas, le mandamos un saludo y un abrazo al señor Navas, que se queja mucho por estar en Zurda Conducta, pero quiere más a Zurda Conducta que Ricardo González.
Miren, el señor Cabeza de Mango se encontró esta semana en todos los... Mira, ahí está el señor Navas y está el señor Cara de Galleta, andaba también por ahí. Por favor, pónchalo nuevamente. Cara de Galleta está ahí atrás. Anda más enamorado que Cara de Galleta. Y bueno, el señor Cabeza de Mango estuvo en todos los actos que se hicieron esta semana en honor a la memoria de Ricardo Durán. Bueno, la capilla ardiente, hay que decir que en la funeraria Vallés, nosotros, bueno, estuvimos por ahí y en la funeraria Vallés se rebasó la funeraria y tuvieron que llevar al compañero Ricardo Durán a los predios del gobierno de Distrito Capital para que la gente pudiera darle su última despedida, su último adiós. Así que bueno, para aquellos personajes que están hablando de delincuencia común y de AMPA y bueno, y la inseguridad, y detrás, bueno, se están burlando y están haciendo un cálculo bastante racional y bastante determinado para saber a quién sacar del camino, a quién, quitarle esa expresión de rebeldía, esa expresión de decoro, esa expresión de defensa de los derechos humanos. Sepa que aquí hay un ejército de comunicadores, sepan que aquí hay un ejército de periodistas, sepan que aquí hay un ejército de chavistas dispuestos al todo por el todo, dispuestos a consagrarnos y a consumirnos en función de la patria, en función de ese legado, de la construcción teórico y práctica de la revolución bolivariana. Así que vamos nosotros con este homenaje que le hizo La Otra TV a Ricardo Durán y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Camaradas, yo les pido, el pueblo en la calle, a cuidar a nuestros asambleístas, porque ellos van a jugar a quitarnos, no podemos, tenemos que defender la patria de Chávez, la patria de Bolívar, la patria de nuestros hijos, de nuestros abuelos, se los pido, no nos unámonos, tengamos fuerza para defender la patria de Bolívar con honor. Están buscando que mordamos el peine de la violencia, que se desate en este país una guerra entre pueblos, entre hermanos, y eso debemos evitarlo. Eso debemos evitarlo. Hay que estar en la calle, pero sin morder el peine de la violencia, que es lo que tienen los factores en este país. Y después dice que los derechos humanos, nosotros le violamos los derechos humanos a ellos en la comunicación popular. Somos del pueblo, ese es el poder popular.
Bueno, así es que se despide un héroe, así es que el pueblo, en el medio de la tristeza, en medio del dolor, de la consternación, sigue levantando sus gritos de lucha, de que aquí estamos, seguiremos avanzando y bueno, y seguiremos pidiendo justicia. Este martes a las 10 de la mañana, los comunicadores populares, comunicadores alternativos, compañeros periodistas, nos vamos a agrupar en la Plaza Bolívar de Caracas y bueno, luego de ahí nos dirigiremos hacia la Asamblea Nacional, porque una de las metas que nosotros tenemos que tener como revolucionarios es decirle que no a esa cochinada de ley de amnistía, que es lo que va a permitir que sigan ustedes matando y masacrando al pueblo venezolano y que luego se rían en nuestras caras y después lo saquen como si aquí no ha pasado nada. Una ley como para que saquen un Pérez Bento, una ley como para que saquen un Lórez Salek, una ley como para que saquen a unos tipos que, bueno, que masacraron al pueblo venezolano un 11 de abril y posiblemente aquellos también que le dieron muerte al compañero Eliezer Salotaiza, al compañero Robert Serra. Nosotros no lo vamos a permitir, así que este martes a las 10 de la mañana nos concentramos todos en la Plaza Bolívar. Pedro, ¿qué video tenemos por aquí? Bueno, nada, seguimos nosotros con el trabajo de calle que estaba haciendo, que hizo el señor Ricardo González. Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0 a un clic. Presidente Maduro, la ley de amnistía, Yo he escuchado casi con ese retintín que los 43 muertos fue como que si los hubiera asesinado la oposición. No se angustien que voy a decir lo que voy a decir. Hubo 43 muertos. El tal muerto de La Guaya fue uno. El muerto del francotiro fue otro. Pero ¿quién reprimió las manifestaciones? Los muertos se produjeron cuando hubo represión policial y militar de las manifestaciones. Yo no voy a evaluar, por cierto que no voy a evaluar las manifestaciones justas o injustas. Yo creo que el derecho a manifestar lo tiene cualquiera. Incluso algunos de los que fuimos... Mire, las barras, guarden silencio, que yo voy a decir lo que tengo que decir. Las manifestaciones como acto de protesta, esté uno o no esté de acuerdo, a veces suelen generar exceso en los manifestantes y en la represión, y eso nadie lo puede negar. Ahora, hágase una evaluación, un balance de verdad de los 43 muertos en las manifestaciones, a ver quién los mató. Ese balance no se ha hecho. Esta vaina no es un cementerio y el tal muerto de La Guaya. Son ambas expresiones de odio al pueblo. El tal muerto de La Guaya fue la forma discursiva como Henry Ramos Salub se refirió en su intervención a Elvis Durán de la Rosa, un venezolano que falleció decapitado el 21 de febrero del 2014, producto de una guaya tensada por guarimberos que siguieron las instrucciones del general Ángel Vivas para neutralizar las hordas motorizadas, como él mismo tuiteó. Dejó una hija de 7 años. Así Ramos Salub pide amnistía para Leopoldo López y otra partida de delincuentes. Así Ramos Salub nos recuerda cómo gobierna Acción Democrática. Después de ser asesinada la víctima, se la caricaturiza, se la reduce a expresiones como el tal muerto de La Guaya, y ninguna ONG de derechos humanos reclama el hecho o se escandaliza. A continuación, para ilustrar al excelentísimo presidente de la Asamblea Nacional, hacemos un balance de las víctimas fatales de la llamada salida.
Juan Montoya, el 12 de febrero, falleció en Parque Carabobo, Caracas, dirigente popular de la zona del 23 de enero de Caracas, identificado con el chavismo. Se había reunido con el presidente Nicolás Maduro en un acto público el día 8 de agosto del año 2013. Juancho actuó como vocero de diferentes movimientos del 23 de enero en un evento en la planicie en el que se entregaron y destruyeron unas 100 armas de fuego. Tras la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de Meregildo Barrera Niño, de 49 años, por su responsabilidad en el homicidio. Basilda Costa, de 24 años, falleció el 12 de febrero en Parque Carabobo, Caracas, mientras participaba en la primera marcha opositora hasta la Fiscalía General, que se inició pacíficamente y se tornó violenta. Basil fue asesinado a pocos metros del lugar que mataron a Juancho Montoya. 8 personas fueron acusadas por la muerte del joven bajo los cargos de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles, quebrantamiento de pactos y principios internacionales y uso indebido de armas orgánicas. Robert Ritman, de 26 años, el 12 de febrero del año 2014 murió al recibir un disparo por arma de fuego en las cercanías de una manifestación efectuada en Chacao. Allí los manifestantes disparaban contra los funcionarios del orden público. Su muerte se produjo como efecto del fuego entrecruzado, según información difundida por el Ministerio Público. José Ernesto Méndez, el 17 de febrero, falleció en Cumaná. El adolescente fue atropellado por un vehículo cuando se encontraba en una manifestación en el sector Plaza Miranda, en Carúpano, estado Sucre. Rodolfo Pasos González fue acusado por el delito de homicidio intencional simple y se encuentra privado de libertad. Julio González, el 19 de febrero, era fiscal del Ministerio Público cuando se dirigía en su camioneta a ver el estado de salud de Génesis Carmona. No vio una barricada, las ruedas del auto se enredaron con los escombros y se estrelló contra un árbol. Asdrúbal Jesús Rodríguez, el 19 de febrero del año 2014, se encontraba a la espera del transporte público cuando fue aprehendido por funcionarios de la policía de Chacao bajo el mando de la oposición. Apareció sin vida en la avenida Boyacá. Los funcionarios de la policía de Chacao que lo asesinaron se encuentran privados de libertad en Yare 2. José Alejandro Márquez falleció el 23 de febrero cuando cayó al piso mientras trataba de huir de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en una manifestación vecinal ocurrida el 19 de febrero en la que participaba la víctima. Hubo acusaciones de que entrenaba con paramilitares. 2 sargentos segundos y un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana fueron imputados por el hecho. Génesis Carmona, de 22 años, el 19 de febrero en Valencia, estado Carabobo, fue asesinada por un disparo por la espalda mientras participaba en una manifestación de la oposición. Las experticias determinaron que el disparo provino desde donde estaban los manifestantes que la acompañaban. El Ministerio Público logró el pase a juicio del estudiante Juan José Maza Seijas por su complicidad en la muerte. Políticos de oposición insisten en atribuir la muerte de esta joven venezolana a funcionarios del Estado, a pesar de lo que indican los testigos y las investigaciones de la trayectoria balística. Arturo Martínez, 54 años, 20 de febrero, Barquisimeto, militante chavista, taxista, hermano del diputado nacional del PSV, Francisco Martínez, murió por un disparo efectuado desde un edificio cuando se encontraba despejando los restos de una barricada para pasar con su automóvil rumbo a su trabajo. Héctor Doménico Cusati Martínez fue condenado a 27 años de prisión por su homicidio, así como por los delitos de porte de arma en lugares prohibidos, descarga de armas de fuego en lugares públicos, instigación al odio e intimidación pública. Doris Elena Lobo Mérida murió a consecuencia de las lesiones sufridas cuando la moto en la que viajaba con uno de sus hijos cruzó una trampa de alambre con púas colocada por manifestantes de oposición. Geraldine Moreno murió tras recibir un disparo de perdigones plásticos a quemarropa. 2 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana fueron procesados por el delito, están privados de libertad. Dani Joel Megalejo Vargas, el 22 de febrero del 2014 manifestaba activamente en una barricada ubicada en San Cristóbal, participó de una riña en la que le propinaron una golpiza. Después regresó al lugar del hecho con el objetivo de vengarse de sus agresores, donde fue herido de muerte con un arma blanca por un adolescente de 16 años de edad.
2 personas fueron procesadas y condenadas a 5 años de privación de libertad. Wilmer Carballo, el hecho ocurrió el 24 de febrero del año 2014 cuando Carballo recibió un disparo por arma de fuego en las cercanías de una manifestación que se efectuaba en el estado Aragua. Todavía está en fase de investigación. Jimmy Vargas, de 34 años, el 24 de febrero, San Cristóbal, estado Táchira, murió a causa de politraumatismos al caer de un techo. Inicialmente se informó que cayó a causa de una herida de bala y la foto de su cadáver se difundió con alta rotación en medios como CNN en español, acusando al gobierno nacional de la tragedia. Sin embargo, la autopsia descartó que lo haya alcanzado un disparo. Luego, la propia CNN divulgó un video que mostró que falleció accidentalmente. El 25 de febrero del año 2014, Johan Quintero murió al recibir un disparo por arma de fuego cerca de una manifestación en el centro comercial Superlíder El Limón, Aragua. El proyectil que acabó con su vida provino del grupo de manifestantes. Su cuerpo estuvo a la intemperie durante más de 24 horas porque los guarimberos no dejaban que los organismos de seguridad del Estado pudieran constatar su condición física. Richard José López Crespo fue acusado por el delito de homicidio calificado y se encuentra privado de libertad. Eduardo Anzola, el 25 de febrero en Valencia, estado Carabobo, manejaba su moto cuando impactó de frente contra una barricada que no vio por la oscuridad. Instantáneamente falleció. Era militante opositor del partido Proyecto Venezuela. Sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, Giovanni Pantoja, el 28 de febrero en Valencia, estado Carabobo, murió al recibir un disparo en uno de sus ojos en las cercanías de una manifestación violenta en el Trigal, Valencia. Otro efectivo recibió 2 disparos en la pierna. Luis Alejandro Gutiérrez Camargo, el 4 de marzo en Táchira, murió instantáneamente al salir catapultado del vehículo que tripulaba cuando intentó esquivar unas rocas que habían sido instaladas en una barricada en la Avenida de las Américas en Rubio. José Gregorio Amariz Cantillo, el 6 de marzo del año 2014, murió luego de recibir una herida por un proyectil de arma de fuego mientras él limpiaba una barricada que había sido colocada por los manifestantes en el sector Los Ruices. Mismo día, mismo lugar, el sargento Agner López murió tras recibir un disparo de arma de fuego cuando controlaba una manifestación. El disparo provino de un arma accionada por los manifestantes. Johan Alfonso Pineda, el hecho ocurrió el 7 de marzo del año 2014 cuando Pineda, ajeno a los hechos violentos, se desplazaba por Altamira y resbaló en una mancha de aceite derramado de manera intencional por los guarimberos. Falleció por múltiples traumatismos. Glidis Carelis Chacón Benítez, el 7 de marzo del año 2014, murió al recibir un disparo de arma de fuego en las cercanías del lugar donde se realizaba una manifestación mientras cumplía funciones de orden público. 2 funcionarios de la policía de Chacao fueron acusados. Uno de ellos confesó y fue condenado a 10 años de prisión. El 8 de marzo del año 2014, estado Zulia, Jonathan Enrique Martínez García se encontraba manifestando. Intentó derribar una valla publicitaria para emplearla como barricada. Le cayó encima y le provocó múltiples traumatismos. Murió de manera instantánea. Gisela Rubilar, el 9 de marzo del año 2014, la docente murió tras ser impactada por un proyectil de arma de fuego en el rostro a la altura del ojo izquierdo cuando removía una barricada en Mérida. Daniel Tinoco, el 10 de marzo del año 2014, Tinoco murió al recibir un disparo cuando se encontraba en las cercanías de una manifestación violenta en el municipio San Cristóbal. Guillermo Alfonso Sánchez Velázquez, el 12 de marzo del año 2014, murió al recibir un disparo por arma de fuego en las cercanías de una manifestación en Valencia. John Anderson Torres Sinistierra fue acusado por el delito de homicidio intencional e intimidación pública. Jesús Enrique Acosta Matute, el 12 de marzo del año 2014, murió al recibir un disparo por arma de fuego en las cercanías de una manifestación en la urbanización La Isabelica, en Valencia. El detective del 6CPC, Carlos Alfredo Ramos Herrera, fue acusado por el homicidio bajo el cargo homicidio intencional y uso indebido de arma orgánica. Se encuentra privado de libertad. El capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramsor Bracho, fue asesinado el
el 12 de marzo, mientras trataba de imponer el orden público en Naguanagua, en donde hubo fuertes guarimbas durante todo ese día. Grupos paramilitares anunciaron por la red social Celo que darían muerte a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la madrugada previa al asesinato. El 23 de julio del año 2015 fue acusado el ciudadano Antonio José Garbi por el delito de homicidio calificado. José Isabelino Guillén Araque, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, el 16 de marzo del año 2014, Guillén recibió un disparo por arma de fuego en la cabeza luego de que se bajara de un vehículo para ayudar a un compañero herido por los manifestantes. Francisco Alcides Madrid Rosendo, el 18 de marzo del año 2014, trabajaba para una contratista que realizaba labores de mantenimiento de la vía pública. Fue impactado por un proyectil disparado por arma de fuego mientras removía una barricada en Montalbán 2. El 19 de marzo del año 2014, el sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, John Rafael Castillo murió al recibir un disparo cuando se encontraba en las cercanías de una manifestación violenta en la avenida Ferrero Tamayo, municipio San Cristóbal. El 21 de marzo del año 2014, Argenis Hernández, quien no participaba en ninguna protesta, logró atravesar la barricada colocada por los violentos en la urbanización Los Tulipanes de San Diego, estado Carabobo. No obstante, cuando intentó cruzar de regreso la vía obstruida por los manifestantes, fue impactado por una bala. Wilfredo Giovanni Rey Jaimes, el 22 de marzo del año 2014, transitaba en una motocicleta por la avenida 19 de abril del municipio San Cristóbal, donde había una guarimba, y al pedirle a los manifestantes que lo dejaran pasar, fue impactado por una bala que le ocasionó la muerte. El 22 de marzo del 2014, Jesús el Labrador Castiblanco murió al recibir varios disparos por arma de fuego en las cercanías de una manifestación en el municipio Libertador de Mérida. Labrador trabajaba en Movilnet y no estaba participando en los hechos violentos. Adriana Urquiola, intérprete de lenguajes de señas para la televisora Venevisión, regresaba a su casa en horas de la noche, murió de un disparo. Su asesino, Johnny Bolívar, se declaró culpable y fue condenado a 17 años de prisión. El Ministerio Público está apelando para que se aumente su condena. El 24 de marzo del 2014, Miguel Antonio Parra recibió un disparo cuando cumplía funciones de orden público para garantizar la integridad de las personas en el sector El Campito del municipio Libertador del estado Mérida, donde personal de la gobernación y de la policía de esa jurisdicción retiraban barricadas para restituir el acceso vehicular. Franklin Alberto Romero Moncada, de 29 años, falleció electrocutado junto a otras personas. Él intentaba derribar una valla publicitaria para usarla en una barricada. La valla tocó un cable de alta tensión, recibiendo una descarga de 13.000 voltios que acabó con su vida. 2 personas resultaron heridas. Roberto Anés, de 33 años, en Maracaibo, estado Zulia, falleció cuando intentó manipular un mortero rudimentario para lanzar explosivos a los cuerpos de seguridad. El explosivo le estalló en el pecho, causándole la muerte. El 10 de abril del año 2014, Mariana Ceballos murió tras ser atropellada durante una protesta que se efectuaba en la avenida Andrés Eloy Blanco, municipio Valencia. Kenneth Augusto Martínez Vargas fue acusado por el delito de homicidio. Jorge Colina Tobar, oficial de la Policía Nacional Bolivariana, recibió un disparo en la cabeza cuando limpiaba una barricada que había sido colocada por los manifestantes en Chacao. De las investigaciones técnicas se determinó que la bala tuvo como punto de partida el edificio Danal. PNB, José Cirilo Damas García cumplía funciones de orden público cuando murió al ser impactado por una bala de arma de fuego disparada desde las instalaciones de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara, donde se efectuaba una manifestación violenta. José Emanuel Farías Sánchez. El 25 de mayo del año 2014, Farías murió por una herida producida por el paso de una metra de cristal disparada por arma de fuego de fabricación casera durante los hechos violentos registrados en la Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo. La metra habría sido lanzada desde la manifestación. Aunque el Ministerio Público no nos incluya en su lista
También hay otras víctimas, como Antonio José Balbuena Morales, que murió de un disparo el 24 de febrero en Maracaibo, Luzmila Petit Colina, madre de Yafrancis Colina, conductora de Zurda Conducta, Davis José Durán Useche y María Julieta Heredia, que murió el 27 de febrero, era madre del gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia. El chavismo no está pidiendo amnistía, sino justicia. Es por eso que el funcionario público que cometió algún exceso en el control del orden está procesado y sometido a la justicia sin contemplaciones. El Ejecutivo no está pidiendo indulgencias a los que cometieron tales excesos, mientras que la Asamblea Nacional propone impunidad. El Ejecutivo entonces propone la conformación de una comisión paritaria de justicia, verdad y paz para permitir la reparación de las víctimas de las guarimbas desatadas por los grupos de la oposición en febrero del 2014. Que se sepa toda la verdad de las víctimas de los sucesos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, exclamó el presidente obrero y agregó que se investigue hasta la última persona, no importa el cargo que tenga, y que responda ante la justicia. La sociedad venezolana no puede tolerar la descalificación de las víctimas ni reducirlas a tal o cual calificativo despectivo. El señor Alup demuestra no estar a la altura de la investidura que por voto popular llegó a ostentar. No sabe administrar su victoria y la vicia con su verbo destructivo. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. Hola, soy Larisa Costa y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0. A un clic. Por primera vez en 12 años, el petróleo venezolano llega a $24 el barril, el nivel más bajo en casi una década y media, producto de la guerra del petróleo, que hay que revertir. Le he dado órdenes al ministro Eulogio del Pino que reactive todas las gestiones ante la OPEP y ante los países productores de petróleo en OPEP para que detengamos esta guerra de precios y recuperemos el mercado de petróleo. Después de que Estados Unidos invadió varios países del Medio Oriente, vimos cómo los precios del petróleo subían a la velocidad del rayo. Llegó a pasar por encima de los $100 el barril, y aunque la escalada militar de Estados Unidos no ha cambiado, de hecho se ha expandido, desestabilizando directa o indirectamente en países como Libia, Ucrania y Siria, los precios del petróleo van en caída. ¿Eso no les parece extraño? A mayor inestabilidad en una de las zonas más importantes del mercado petrolero, menor precio. El 11 de enero de este año, la Agencia Venezolana de Noticias publicó una interesante nota titulada «Estados Unidos sigue la receta de Reagan para hacer caer los precios del petróleo». Hace más de 25 años, el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, celebró haber logrado la caída de los precios del petróleo de los países pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, un organismo que representaba un obstáculo a la política hegemónica del gobierno norteamericano al resguardar la soberanía energética de sus países miembros. Durante una locución transmitida por radio y televisión el 11 de enero del año 1986, el mandatario republicano se ufanó de que durante su administración, cito, «la economía está en mejor forma en la actualidad porque hemos trabajado arduamente para sacar al gobierno federal fuera de los bolsillos de los ciudadanos. Recortamos los impuestos, limitamos los controles, apoyamos el crecimiento económico y tomamos acciones de sentido común como la desregularización del precio del petróleo».
De hecho, el primer acto oficial de Reagan fue eliminar el control de los mercados de crudo, con lo que se suprimieron los precios regulados de combustible en las gasolineras, así como los controles a las empresas del sector petrolero, con miras a incrementar la producción nacional y disminuir la cotización del crudo internacional. A principios de la década de 1980, el valor del crudo promediaba unos $25 por barril, mientras que para 1986 la sobreproducción ocasionó que su cotización bajara hasta los $12,89 por barril. 20 años después, Estados Unidos continúa con su política hegemónica que persigue obtener el control de los mercados de los hidrocarburos para abastecer su desmedido consumo energético y afectar la economía mundial. Estados Unidos es el mayor país del mundo en términos de consumo petrolero, que supera los 20 millones de barriles por día, cifra que representa el 20% del consumo total del planeta. Sin embargo, en su último discurso del Estado de la Unión, Barack Obama señaló: hemos reducido nuestras importaciones de petróleo extranjero por casi 60%. Expertos han afirmado que el hundimiento de los precios del petróleo es consecuencia de una saturación de crudo en el mercado, y efectivamente son múltiples las causas. Por ejemplo, el fracking o el hecho de que Arabia Saudita y Kuwait pueden bombear un barril de petróleo por menos de $10. En promedio, Irak puede producir petróleo por alrededor de $10,70 el barril. Cuando hablamos de la producción de Irak, llegamos entonces al punto que yo quisiera, junto a ustedes, concentrarme en este clic. Ya estamos obligados a considerar cuántos barriles de petróleo está colocando en el mercado el grupo terrorista Daesh. De acuerdo con el economista e investigador Javier Santa Cruz, Daesh estaría produciendo una cantidad de crudo que lo colocaría entre los 9 mayores productores de toda la OPEP. Podría pronto superar la producción conjunta de Qatar, Ecuador y Libia, obteniendo $1 millón diarios solo por concepto de venta de crudo. De acuerdo con el medio israelí The Globes, el régimen sionista de Benjamín Netanyahu y el gobierno de Turquía serían los principales compradores de crudo que roba Daesh en Siria e Irak. Globes apuntan que los contrabandistas turcos transportan el petróleo desde los territorios controlados por los yihadistas en Siria e Irak y se lo venden a Israel. The Globes se equivoca en la producción, que coloca en ínfimos de 20.000 a 40.000 barriles al día, cuando en realidad producen 2 millones de barriles al día. Mientras el petróleo en las variedades Brent y WTI era vendido respectivamente a $45 o $41 el barril, los yihadistas lo rematan hasta en una tercera parte de su valor. El columnista del diario La Jornada, Alfredo Jalife Rahme, apunta que Globes oculta que el petróleo contrabandeado es también comprado por las transnacionales anglosajonas Exxon, BP y Conoco, cuyo objetivo deliberado reside en desplomar el precio para dañar los ingresos de Rusia. El medio web Al-Arabi Al-Yadid dice que Daesh vende petróleo iraquí sirio por un precio muy bajo a las redes y mafias de contrabandos de turcos y de kurdos que lo etiquetan y los venden como barriles desde el gobierno regional de Kurdistán. Estos campos de petróleo producen durante 7 e incluso 9 horas al día, desde el atardecer hasta el amanecer. La producción es supervisada, ya que todos los trabajadores iraquíes e ingenieros estaban en el desempeño de sus funciones cuando los terroristas tomaron el territorio. La investigación de este medio hace la ruta del petróleo desde el yacimiento hasta la entrega en la frontera y asegura que en los puertos turcos las operaciones están custodiadas por un alto funcionario occidental, aunque no revelan su nombre. Pocos días después, el Ministerio de la Defensa ruso presentó pruebas que demostraban que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y su familia compran el petróleo ilegal que vende Daesh. El consumidor especial de este crudo robado a sus propietarios legales en Siria e Irak es Turquía, según los datos obtenidos.
En este negocio criminal están involucrados quienes gobiernan el país, el presidente Erdogan y su familia, aseguró el viceministro de Defensa ruso Anatoly Antonov. A la par, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó: la financiación, como hemos sabido, proviene de 40 países, entre ellos varios países del G20. La pregunta entonces es, ¿cómo pueden los terroristas vender petróleo en un mercado tan controlado por Washington? Tal vez por eso Obama no considera que Daesh es una amenaza para la nación norteamericana. Otra pregunta: ¿por qué Estados Unidos, que no ha salido en la última década de esa región, cuando menos, permitió que Daesh se convirtiera en un exportador de crudo tan poderoso que podría considerarse cuantitativamente como un exportador que estaría en el 9º lugar si se le insertara en la OPEP? Por supuesto que no es un hecho político, ni mucho menos aceptado dentro de la OPEP. Es una comparación andragógica con el objetivo de realizar un diagnóstico real del mercado petrolero que muchos expertos insisten en negar. En Venezuela nosotros también padecemos de la extracción ilegal de gasolina derivado del petróleo. En septiembre del año pasado se decía que Venezuela perdía casi 20.000 millones de bolívares mensuales por el contrabando de gasolina hacia Colombia. Desde el cierre de la frontera disminuyó sensiblemente. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, tuiteó el 31 de diciembre una serie de datos importantes sobre los resultados de la Operación Liberación del Pueblo en su entidad. Señaló, por ejemplo, que en más de 120 días se ahorraron 170 millones de litros de gasolina en el mercado nacional. Al día siguiente, el Ministerio de Minas y Energías de Colombia informó por medio de un comunicado que el precio del combustible para enero del 2016 aumentaría alrededor de 78 pesos en comparación a diciembre del 2015. Esto confirma o no lo que señalamos en varias ocasiones el año pasado, cuando asegurábamos que Ecopetrol comercializa con la gasolina venezolana. Tenemos mucho que aprender de las lecciones del Medio Oriente y no permitir que la derecha al servicio del imperio norteamericano diluya nuestro Estado, diluya nuestra nación. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. Gringo.